En la Biblia hay dos pasajes bien interesantes donde uno es Josué ora al Señor y le dice que necesita tiempo para poder ganar la batalla, y el Señor le concede prácticamente un día. Y después el rey Ezequías iba a morir, estoy diciendo que, y el profeta Isaías le dice que Dios le puede dar una señal, que si quiere que el sol avance o se atrase 10 grados. Y el rey dice que avance 10 grados es muy sencillo, que atrase es lo difícil. Y dice que atrase y se retrasa el día 10 grados. Son dos detalles en la Biblia interesantes. Y el Salmo 19, que lo leímos el primer día, un salmo que nos refleja y nos muestra la naturaleza, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellas puso tabernáculo para el sol. Y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo, hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ese es el tema que básicamente nos engloba. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en esto estamos, porque todo esto tiene una implicación de que la gloria de Dios se está revelando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Estamos pidiendo que seas tú, oh Dios, en este día hablándonos a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Señor, estamos pidiendo para que sea una unción especial moviéndose en este lugar para traer revelación, tanto a nuestros corazones, tanto a, Señor, a profeta Corey, cuando está colocando esta palabra, para que todos, Señor, seamos ministrados por tu Espíritu en este día. Salgamos, Señor, con una revelación de bendición, de quién eres tú y de qué quieres tú. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pastora, profeta. Podemos pasar, por si acaso, solo para repasar rápidamente cuáles fueron los. No, mejor me voy a lo nuevo porque si no, quería ver un repaso rápido de la semana pasada, de los hechos históricos, para que ustedes lo puedan puedan unir una cosa con la otra. De todas maneras, ahí todos tienen su material y si revisan, nosotros en la clase, en la sesión pasada, quisimos hacer un recuento que había ocurrido con cada tetrada, un recuento con muchísimo más detalle, porque siempre me gusta insistir en esto. La verdadera profecía, dice la Biblia, según el apóstol Pedro, y no solamente la verdadera, la más segura, la más confiable, dice, es la que tenemos escrita, hablando de la palabra escrita. Y los profetas, tales en el orden, por ejemplo, en el orden de Daniel, fue un profeta del mismo estilo de los hijos de Isaacar, que la palabra profética consistía en la investigación y lograr unir los hechos históricos con las profecías que habían sido entregadas y haciendo una unión de estas dos cosas, poder determinar las cosas que estaban por venir. Me gusta decir eso porque ese es mi estilo profético. O sea, que cuando tratan de esperar de mí que lea el horóscopo, yo no hago eso. Yo siempre voy a basar la palabra profética en una investigación, poder ver a la luz de la palabra los hechos, qué ocurrió, dónde lo encontramos en la Biblia y a partir de allí, qué se supone bíblicamente que viene.
Entonces, la secuencia que hemos traído, si ustedes han estado en todas las clases, es la primera. Estuvimos mirando en sí mismos qué eran las tetradas, cuándo aparecían, cómo aparecían, cuántos han habido desde que se puede recordar, es decir, desde que han habido instrumentos para poder grabar estas cosas, y qué hechos históricos acompañaron cada una de estas tetradas. Nos centramos en la primera clase específicamente en los aspectos que tenían que ver con Israel. ¿Por qué con Israel? Porque yo explicaba que no importa cuál es su creencia con respecto a los últimos tiempos, cuál es su posición escatológica, en la Biblia, o no importando la posición escatológica, se ve a Israel como el reloj de Dios para la tierra. Entonces, tomar a Israel como un referente con respecto a hechos que habían ocurrido, esa fue la primera clase que vimos sobre las tetradas. La clase pasada tenía que ver con cómo estos hechos históricos afectaron las naciones de la tierra. Y ahí tienen todo ese material. Ahora nosotros queremos ver, en la primera clase vimos algunas implicaciones proféticas de las tetradas. Y hoy vamos a ver algunas implicaciones proféticas basados en la clase anterior, más algunos datos importantes con respecto a cómo ha incrementado las guerras en el siglo XX para nosotros empezar el siglo XXI. Cosa interesante, el siglo XX fueron los últimos 100 años del milenio, del segundo milenio, tercer milenio nuestro, y esto por el calendario gregoriano. Tienen que tener todas estas fechas en mente, todas estas cosas son importantes, son datos importantes. Ok, allí en el nuevo material que ustedes tienen, inicio diciendo algunas señales previas antes del fin. La introducción esta de las implicaciones proféticas de Tesalonicenses, yo cerré con eso la clase pasada, entonces no voy a volver a esa parte. Quiero que se vayan, por favor, a lo que dice algunas señales previas al fin. ¿Ok? Pásame entonces, vamos a empezar a… algunas señales. Lucas 17, 26 al 30. Sígueme pasando, por favor. Tal como sucedió en el tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Sigue diciendo ese verso: entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Este es un pasaje sumamente famoso y se ha predicado de esto, hasta la gente no cristiana ha escuchado predicaciones. ¿Ok? Vuelvo a decir, dependiendo de cuál es su posición escatológica, es la explicación que usted ha escuchado. Si no sabe lo que es escatología, escatología es el estudio de los tiempos del fin. Hay diferentes posiciones escatológicas en la iglesia. La posición más tradicional, decíamos la semana pasada, es que la iglesia, como cuerpo de Cristo, antes de lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación, va a irse con el Señor en el arrebatamiento. Esta es la posición escatológica más conocida dentro de la iglesia. Sin embargo, es la posición escatológica con menos tiempo, porque apenas fue introducida a la iglesia a principios del siglo XX. 19 fue la cosa, a principios del siglo XIX. Porque esto es importante, porque muchísima gente recibe enseñanza, pero no conoce los trasfondos. Entonces, esta posición escatológica nunca fue enseñada por los padres apostólicos de la iglesia, ni fue enseñada en la iglesia primitiva. No estoy diciendo con esto necesariamente es falso, pero es importante para usted poder escudriñar cuál era la posición escatológica de la iglesia primitiva. Es muy importante cuál era la enseñanza de los apóstoles al respecto. ¿Ok? Y vuelvo a decir, esta es la enseñanza que 90% de la iglesia, que se conoce como iglesia protestante en el mundo,
tiene como posición con respecto a los últimos tiempos. Basado en ese esquema, entonces ustedes han escuchado la explicación de estos versos. Hoy quiero que abramos un poquito el entendimiento, porque yo no voy a asumir para enseñar ninguna posición escatológica en particular, pero sí quiero revisar el pasaje y que podamos ver qué es lo que está implicando, ¿ok? Y cómo se va manifestando en el tiempo presente, ¿ok? Ok, veamos. El verso entonces está dividido en dos alusiones que son con el cual el Señor está ejemplificando cómo serán las características que van a rodear su venida en los últimos tiempos. Estamos de acuerdo hasta allí, ¿verdad? El Señor está diciendo, utilizando dos sucesos históricos, está diciendo esas características que ocurrieron en estos dos sucesos históricos son las mismas características que van a prevalecer en el tiempo de mi segunda venida. Amén. Recuerden que la pregunta inicial de los discípulos tenía que ver con cuándo van a ocurrir todas estas cosas, porque Jesús habla de la destrucción del templo. Después, cuáles son las señales antes de tu venida, cuáles son las y cómo va a ser el fin del siglo. Ellos hacen tres preguntas y el problema más serio que hemos tenido para estudiar profecía bíblica es que se quiere responder a tres preguntas y se unen las respuestas, y ahí es donde entra la confusión. Específicamente esta parte que Jesús está utilizando aquí, que son los versos del 26 al 30, son parte de la respuesta de Jesús a las características que van a rodear la segunda venida. Amén. Veamos y vamos a dividirlas. Por favor, Luis, necesitas empezar a pasar. No, pasaste donde no era. Ok, ¿qué pasa que me estás? Echa hacia atrás. Ajá. Permíteme mejor. Sí, porque yo conozco mi PowerPoint. Después de eso, pásamelo. Ya lo leímos. Nosotros ya hablamos en la primera clase acerca del cometa Hale-Bopp o cometa de Noé, que aparece en 1998. Las letras, el año 57-58, que es el calendario, según el calendario judío, cuando se cambia las letras 57-58 traduce literalmente temporada de Noé. Nosotros encontramos la primera parte del verso, ustedes vayan siguiendo por favor en su material allí. El primer símil, el primer ejemplo que Jesús utiliza, los que no tienen el material, por favor pueden pedirlo afuera, estamos ahí en la página 40 todavía, ¿no? 40-41. Estamos viendo el verso, algunas señales previas al fin. El primero es Noé. Ahora, veamos esto. El nombre Noé, quiero por favor que entiendan, significa reposo o quieto. Ahora, recordemos que vamos a hablar de las características. Vamos a tratar de no pasar por aquí, por favor, por la cámara. Todas estas líneas por aquí no se puede, por allá. Dice los estudiosos que el diluvio ocurre cuando Noé tenía 600 años. Y específicamente el diluvio ocurrió el 17 del mes de Marchesban, que sería el equivalente en octubre, 17 de octubre. Les decíamos que según los científicos, este cometa aparece cuando Noé estaba construyendo el arca. Noé en su tiempo de vida, porque este cometa aparece cada 4,000 años aproximadamente, y por el tiempo de la aparición, retrocediendo, los científicos establecen que este cometa apareció justamente en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca. El hecho de que aparezca en 1998, vamos a ver qué ocurre dentro de un momento. Quiero que vayan teniendo esto en cuenta. ¿Qué ocurre en el periodo de los 90, porque es sumamente importante? El Señor aquí está hablando y está diciendo que la venida del Hijo del Hombre va a ser precedida por características similares al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. Dice que en el tiempo de Noé la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento.
hasta que Noé entró al arca. La palabra arca que se está utilizando aquí en el Nuevo Testamento es la palabra kibotos, ahí todo lo tienen, que específicamente es una caja de madera y se usa de 3 formas en el Nuevo Testamento. Se utiliza hablando específicamente del arca de Noé en los pasajes que allí tienen, Mateo, Lucas, Hebreos y Primera de Pedro. La traducción en esos pasajes es correcta cuando se refiere a esta palabra kibotos como el arca de Noé. Pero cuando va a hablar acerca del arca del pacto, usando el griego, entonces en Hebreo 9:4 utiliza la misma palabra. Ahorita vamos a empezar a ver, porque no se olviden que Noé representa una generación justa. Una generación que sigue instrucciones de Dios a pesar de que las circunstancias dicen que lo que Dios está diciendo es mentira. Noé habla de una generación que sabe creerle a Dios a pesar de que todo indica no hay necesidad de eso. Es una generación que se justifica por la fe en un tiempo donde no hay condiciones para temer por ninguna situación terrible que pueda venir. Esa generación Noé. Esto es importante. Entonces, está diciendo, en ese tiempo de esa generación, hay una generación que se levanta, que sabe seguir instrucciones de Dios, que sabe escuchar a Dios, que sabe obedecer a Dios. Y entra al arca. La gente estaba actuando de una manera hasta el momento que Noé entra al arca. Y el arca tiene que ver con el arca de Noé en sí misma, el arca del pacto. Hablando de esto en Hebreos, ya en Hebreos cuando se menciona el arca del pacto, se sabe que no se está hablando de la sombra, sino se está hablando ahora de la realidad y tiene que ver con la presencia manifiesta de Dios en medio de su iglesia. Ahora, yo quiero que ustedes vayan uniendo los pasajes y entonces lo que el Señor está diciendo. ¿Qué va a preceder mi venida? Una generación que sabe creerme a pesar de las circunstancias y que tiene la capacidad para entrar a intimidad conmigo. Sabe entrar en la presencia y sabe tener intimidad. Y la tercera forma que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento es específicamente en Apocalipsis, cuando se hace la descripción del templo en los cielos. Entonces, son 3 cosas importantes, porque si nosotros entendemos, el Señor está diciendo, lo que va a preceder a mi venida es una generación que me obedece, es una generación que sabe entrar en comunión conmigo, es una generación que sabe que ellos son la morada de Dios, porque encontramos en Jeremías que el Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta, le dice, va a venir un tiempo donde aunque ustedes nombren el arca por aquí, el arca por allá, no va a aparecer el arca, porque este va a ser un tiempo donde yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y en este caso con la iglesia, y es que voy a escribir ahora las leyes en su corazón. Y esto hace referencia directamente entonces a toda la palabra que nosotros encontramos en Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 21, cuando el Señor de manera precisa dice que ya no hay necesidad de templo porque Él es el templo. Amén. Estas 3 cosas son importantes. Ahora veamos. La segunda cosa que dice ese verso, la siguiente característica que va a ocurrir es los tiempos de Lot. Pasa la siguiente, por favor. En el año 1900, pasa la que sigue. Ahí me faltó la de... Déjalo atrás, déjalo en la lluvia. Ok. En el tiempo de Lot, dice de esta manera, dice que Sodoma fue destruida, ¿verdad? Por cosas que cayeron del cielo. ¿Lo dice o no? Cuando usted se va allí a Génesis 19, 15 y 16, sacan los ángeles a Lot de la ciudad y dice que la ciudad fue destruida porque del cielo cayó fuego y azufre. ¿Ok? Ok, la palabra Lot significa velo, algo que cubre.
Hay dos características importantes entonces. Quiero que empecemos a unir. Primera característica, una generación de justos, de gente justa que tiene revelación. No hay nada en lo exterior que diga, esto es lo que Dios va a hacer. Présteme atención, porque este es contrario a la práctica que hay en este momento en la iglesia, que no viven por fe, sino se mueven por lo que se está diciendo o lo que se está haciendo en la corriente. Noé no se movió así, se movió con una palabra de instrucción. Lot también es justo, pero Lot significa velo. Nosotros encontramos que lo que justamente en el día de la crucifixión de Jesús, ya esto lo vimos en la primera clase, que hubo, según los científicos dicen que es imposible que hubiese un eclipse total solar, porque los eclipses totales de sol solo ocurren hasta 7 minutos, pero la Biblia establece que son 3 horas que hubo el eclipse. Sin embargo, toda la explicación indica que fue un eclipse total de sol. Y sabemos, por lo que no solamente se dice en la Biblia, sino los historiadores del tiempo, de ese momento, establecen claramente que en el momento que Jesús muere, que fue acompañado del terremoto y todas estas cosas, la Biblia entonces dice que a causa de esto, cuando ocurre el terremoto, el velo del templo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rasgó. ¿Y qué es una de las implicaciones de esto? Lo primero fue que la hipocresía de la iglesia de ese tiempo fue expuesta públicamente. ¿Por qué? Porque se hacían los rituales en un lugar llamado lugar santísimo donde no había arca del pacto. El arca del pacto había desaparecido muchísimos años antes y ellos seguían haciendo rituales vacíos. ¿Qué está hablando aquí? Volvamos, el verso dice, ¿cuáles son las características antes del fin? Va a haber una generación Noé y va a haber una generación Lot. Va a haber una generación que está reposada, que está tranquila en la instrucción del Señor, porque sabe que aunque nada en lo exterior dice que esto va a ocurrir, saben que la palabra de Dios es verdad y va a venir a cumplimiento. Pero hay una generación Lot que es justificada por la oración de alguien, porque nosotros sabemos que cuando se habla del justo Lot en el Nuevo Testamento, por los acontecimientos que encontramos, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, esto se da a causa de Abraham, quien intercede por Lot delante del Señor. Y Lot se considera justo porque fue justificado a causa de una intercesión que tiene su padre, su mentor, su padre espiritual sobre este hombre. Pero era un hombre, representa una generación que está velada a la revelación. ¿Está entendiendo? Entonces hay dos generaciones, una generación que está clara y una generación que está completamente oscura. Una generación que entra al arca y el Señor mismo cierra la puerta, y una generación que casi lo alan por los pelos para que se salve. Y con todo y eso, su familia no se salva, porque la mujer se vuelve estatua de sal y las hijas se llevan la perversión de Sodoma en su corazón y hacen lo que ustedes saben, emborrachan al padre y tienen hijos con el padre, Amón y Moab. ¿Estamos entendiendo? Dos generaciones que caracterizan la venida del Señor. ¿Estamos entendiendo entonces? Dice que esta generación, Lot, a diferencia de la generación Noé, quiero que vuelvas al pasaje. La generación Noé come, bebe, o sea, la generación que está alrededor de Noé, come, bebe, se casa y se da en casamiento. La generación que está al lado de Lot, mira lo que hacen: come, beben, compran, venden, siembran y edifican. Da la impresión que esta generación, Lot, es una generación bien activa y bien visionaria. Sin embargo, está velada completamente a la revelación de Dios. Y dice, hasta que Lot salió de Sodoma. Cuando Lot sale de Sodoma, esa palabra es la palabra exerjomai, que significa hasta que escapa. Dice, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Qué ocurre en el año 2011? Lo que nosotros conocemos se dio como la lluvia radioactiva de Fukushima.
¿Recuerdan? A causa del terremoto 9.0 fue, algo así, 9.1, se produce un tsunami y esta base nuclear que se encontraba allí, que tenía depósitos de agua, de desechos radioactivos, se derrama en el mar, es derramada, y el temor en ese momento era que la lluvia radioactiva iba a alcanzar aún esta parte del continente. ¿Sí recuerdan el caso en el 2011? Está diciendo, ¿por qué me gusta tomar específicamente estos hechos? Porque si usted los empieza a ver como hechos aislados, pero no los va uniendo, no puede ir mirando las señales que el Señor nos está dando en su palabra. ¿Está entendiendo? En 1992 aparece entonces aparece ¿cómo se llama? Ay, Dios, se me fue. El cometa. Pero entonces después encontramos en el 2011, ahora, ¿saben que ya el 2011 es parte del nuevo milenio? Inicia y tenemos la lluvia radioactiva. Vamos a seguir. En Mateo 24:29, que es un pasaje paralelo al de Lucas, ¿okay? Recuerden que los evangelios tienen los pasajes paralelos y las formas de narración varían de uno a otro. Entonces, vámonos al pasaje paralelo de Mateo. En el pasaje paralelo, en el verso 29, dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Pásame la siguiente. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros encontramos dos cosas interesantes. En el año 1992, cuando aparece la señal, esta señal de la cruz, que es la cruz en la galaxia de Whirlpool, es bien interesante porque encontramos también que en el Hanukkah que vamos a ver era con el Zion. Y no sé, ahí me equivoqué, por eso fue que ahorita estaba equivocada. Nosotros vamos a ver luego que en el 2013 que aparece la señal, la siguiente señal, que es la importante, que quería recalcar, o sea, aparece la señal de la cruz, señal del Hijo del Hombre, ya lo enseñamos, en 1992, pero en el 2013 el cometa Aison aparece también a finales de noviembre. Este cometa, esto ya lo habíamos enseñado en la anterior, este cometa, por lo que dicen los estudiosos, los científicos, es la misma estrella que aparece para decirle a los magos del Oriente acerca del nacimiento del rey de Israel. ¿Ok? Y esa misma fecha coincide con la celebración de Hanukkah en el 2013. ¿Por qué esto es importante? Porque Hanukkah es una fiesta que celebra Israel y tiene que ver con la derrota que ganan los macabeos sobre los griegos y logran la independencia del Estado de Israel en el siglo II antes de Cristo. Ellos celebran esta fiesta y se llama la fiesta de las luces, literalmente. Históricamente, por los estudios de los rabinos, se dice que en esa primera celebración, durante ese periodo de independencia de la guerra de los macabeos, lo que ocurrió fue que esto que ustedes ven allí, que es un candelabro de 9, ellos empezaron a encenderlo, pero tenían aceite suficiente solo para encender uno solo de los brazos.
Y el milagro que ocurre, además, ellos lo vieron como una señal de parte de Dios, es que además de que ellos logran la independencia, ellos logran vencer al ejército enemigo y sacan al pueblo de Israel de la opresión de aquel gobierno. La señal que ellos reciben es que el aceite que era suficiente solo para uno de los brazos duró los 8 días. Y lo que ellos hacen ahora en la celebración de Hanukkah o fiesta de las luces es que ellos por tradición a partir de allí encienden una luz por día, recordando que en eso consistió la señal milagrosa que Dios les dio para su liberación. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuándo aparece entonces Aison? En el 2013, exactamente en la fecha de celebración, Hanukkah, fiesta de las luces, celebración de un pueblo que está, en este caso era específicamente los macabeos, que estaban luchando por la liberación de Israel. Recuerden que estamos hablando de señales. Estamos utilizando señales históricas, qué ocurrió allá y cuando aparecen, cómo se están uniendo. ¿Están entendiendo? Los estoy viendo así como demasiado calladitos. En este punto me gustaría recalcar el hecho de que los eclipses lunares, pásame lo siguiente, Luis, de esta tétrada del 2014-2015, traté de juntar los dos, así que miren allí. Coincide exactamente con las mismas fechas de la segunda tetrada que ocurre en el año 70 cuando la destrucción del templo. ¿Por qué esto es importante? Porque nos está precediendo en el 2013, ahora sí quiero que vayas un momentico. Si ustedes ven, esto lo enseñó el pastor Luis la semana pasada, la parte de arriba, en el año 70 teníamos que el 14 de abril fue Pascua. ¿Cuándo se dio el eclipse en esta vez? 14, o sea, para amanecer 15. Lo que pasa es que cuando usted pasa los días de ellos al gregoriano es donde tenemos divergencias con los días. Pero en el calendario hebreo los días son exactos, ¿ok? Pero nosotros sabemos este año, porque nosotros lo estudiamos justamente allí, que el eclipse se dio madrugada para nosotros para el 15, pero que el día hebreo, que el día judío empieza como en la tarde, ¿ok? Entonces el día 14 del año 70, que es cuando la destrucción del templo, nosotros también tuvimos el eclipse exactamente en ese tiempo. La destrucción del templo se produce el 4 de agosto del año 70. Las indicaciones está diciendo que nosotros lo vamos a tener por nosotros aquí en Sukkot, que inicia el 8 del 10. Siempre las variaciones de los días es cambiando del gregoriano a otro, ¿ok? Ahí están. Ahora quiero que me pases un momentico, Luis, al siguiente. Este año fue muy importante la segunda tetrada, porque la destrucción del templo la encontramos predicha o profetizada por Jesús mismo y también por Daniel. Lo que ocurre en el año 70 fue una profecía que el mismo Jesús da, y ahí lo tenemos, Mateo 24, que es el pasaje que estamos leyendo previo, y ahí es cuando dice que Jesús sale del templo, se acercan los discípulos, le muestran los edificios del templo, y él les dijo, miran todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Esa es la profecía más cercana que tenemos, pero Daniel, pasa a la siguiente, el profeta Daniel hace también o entrega también la profecía de manera exacta y dice, entérate y comprende, utilicé otra versión, no Reina Valera del 60, desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, escucha, esto está hablando del Mesías, pasarán 7 semanas y 72 semanas. Ya el pastor les enseñó de esto la semana pasada, no voy a ir ahí, ¿verdad? Y se hizo el conteo. Y serán reconstruidas calles y fosos, aunque en tiempos difíciles.
Pasadas las 62 semanas matarán al ungido sin culpa y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, después de la muerte del ungido, después de la muerte del Mesías, viene la destrucción del templo, es lo que está diciendo allí. Entonces tenemos dos profecías que se cumplen en la tetrada, que es la segunda tetrada del año 70. ¿Por qué vale la pena traer esto a memoria? Porque justamente estamos dentro de lo que son las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Sabemos que el lugar donde los judíos dicen que debe ser construido el templo en Jerusalén, es el mismo lugar donde los árabes tienen su lugar santo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, recordemos que esta es una zona que está en guerra. Aún porque hay tratados entre ellos donde, aunque el control de la ciudad pasara a manos de Israel, los tratados que están entre ellos firmados no les permite destruir el lugar santo de los musulmanes para construir su templo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Aquí es donde estamos esperando, porque de que Dios va a hacer algo va a ser, porque la profecía está establecida que el templo va a ser construido. Ahora, estamos hablando de que a nosotros no nos debe tomar por sorpresa que en los próximos 2 años todos estos acontecimientos se aceleren, porque todas las señales que estamos mirando ya están dándose. ¿Me está entendiendo? La destrucción del templo se dio, pero el templo tiene que ser reconstruido. Y en estos momentos la situación entre Israel y los palestinos está muchísimo más fuerte. Y más adelante vamos a seguir estudiando. ¿Ok? Sigamos ahí en Mateo 24:1, que ya, seguimos ahí. Las guerras, la cantidad de guerras entre las dos últimas tetradas del siglo XX, yo considero que es algo muy interesante de estudiar. Pasa, por favor. Ajá. Entre la tetrada del 1949 a 1950 fue precedida, miren esto, por la Segunda Guerra Mundial. La tetrada del 49-50 fue precedida por la Segunda Guerra Mundial, que dejó 45,000 muertos, 45 millones de muertos. Pero luego, del 46 al 54, tenemos otra siguiente guerra muy sangrienta, que fue la guerra de Indochina. Y recuerden lo que pasó allí. Y luego de allí, la guerra del 47 y el 49, donde tenemos una primera guerra entre judíos palestinos y árabes. Ya eso lo explicó el pastor la semana pasada. No me voy a ir para allá, y es donde nosotros encontramos, ¿verdad? Estuvimos mirando acerca de la formación del Estado de Israel. Luego del 47 al 49, una siguiente guerra pakistaní. 50 al 53, la guerra de Corea. Del 51 al 53, una guerra civil apenas empezando en lo que se conoce como el Tercer Mundo. Pero si ven, todas las guerras en esa tetrada estuvieron concentradas en lo que es Europa, Asia y África. La segunda tetrada del 68 al 69, que es cuando ya estudiamos en la clase pasada, que Israel ahora gana los territorios o trae más territorios que gana por guerra. Miren las guerras que preceden. La guerra de Argelia, la guerra de Vietnam, que termina en el 75. Y queda ese país como comunista, porque usted tiene que empezar a mirar esto, porque a partir de la segunda tetrada nosotros vamos a ver cómo lo que se conoce como el bloque comunista empieza a cambiar de lugar en el mundo.
pero inicia con la segunda tétrada del siglo XX. ¿Están captando? Trato de ponérselos ahí, tienen que prestar atención porque estoy utilizando historia, pero ¿cómo? Porque recuerde que cada una de estas cosas representa principados. Hasta el año 80, para que usted entienda por qué esto es importante, se predicaba que la Iglesia Católica y el comunismo era el sistema anticristo, vamos a decir, pues. Pero los escatólogos que explicaban eso se quedaron sin argumentos cuando el bloque comunista cae, cuando Gorbachev hace el pacto con Estados Unidos y el bloque comunista cae. Los escatólogos de que hablaban acerca de cómo iba a ser, que explicaban Gog, Magog, la guerra del Armagedón, ¿verdad que sí? Todos ustedes que han estudiado profecía desde esa perspectiva, se quedaron sin argumentos, porque dijeron, ¿y ahora? Pero el bloque comunista, si lo ve usted desde la perspectiva de un principado que opera sobre naciones, no fue que se murió, sino que cambió de zona. Y en este momento, el bloque comunista más fuerte, ¿dónde se encuentra? ¿En qué continente? Especialmente América Latina. Lo que quiere decir que si eso tiene que ver para los últimos tiempos, hay un protagonismo de lo que se conoce como el Nuevo Mundo que es importante. Ahora, en una de las tetradas que estudiamos, que fue la cuarta tetrada, donde coincide la tetrada con el descubrimiento de América, es la cuarta, ¿cierto? Revísame si es la cuarta. El descubrimiento de América y justamente un hecho importante con respecto a Israel. Ahora sí va entendiendo por qué voy colocando lo de las guerras de esta manera. Seguimos aquí, si usted sigue leyendo todo lo de las guerras, pero en el 65 al 75 se da la invasión norteamericana a Vietnam, las puede seguir pasando. Y luego en el 67 la guerra de los 6 días que ya explicamos. En el 71 la tercera guerra entre India y Pakistán. En el 73, exactamente en el tiempo de Yom Kippur, Egipto y Siria van en contra de Israel. Luego en el 74 hasta el 94, una guerra civil en Angola. Del 75 al 79, la guerra civil de Camboya. 75 al 91, que esta es importante, la invasión israelí al Líbano. Estamos hablando, miren la cantidad de guerras ahora después de la segunda tetrada. Después que Israel se convierte en una nación, ahora con los terrenos o con la tierra que el Señor les dijo que le iba a entregar. ¿Cuántas guerras después de la primera tetrada? Apenas 6. Pero después de la segunda, después que Israel se convierte en una nación que dice, nosotros vamos a luchar por lo que Dios nos entregó, la cantidad de guerras se triplicaron en el mundo y la cantidad de muertos. De hecho, aquí tengo una estadística que saqué de la cantidad de muertos. Entre el 80 y el 88, la guerra en Irak e Irak. Entre el 81 y el 91, una guerra civil en El Salvador. Miren esto ahora. Nos seguimos moviendo a América Latina con un bloque ideológico que tiene que ver con movimientos de izquierda. En el 82, guerra de las Malvinas. Fíjense, Europa ahora viene a pelear para América. Para América Latina. Estados Unidos en el 83 invade Granada, que es el Caribe.
¿Están mirando cómo empezó a moverse los intereses a otro continente? ¿Lo están mirando? En el 83, la guerra civil en Sudán. En el 89-90, Estados Unidos invade Panamá. En el 91, la guerra del Golfo Pérsico. Voy a seguir por ahí. En el 95, la famosa guerra entre Perú y Ecuador. Y en el 96, la guerra de Irak, que inicia con la guerra de Irak, es una parte interesante a estudiar, y una guerra civil en Zaire. Pásame la que sigue, aquí. Los 100 años posteriores a 1900, que es el siglo XX, todo el siglo XX, miren esto, fueron sin duda, estos son ya la gente estudiando específicamente el área de la guerra, el siglo más sangriento de la historia moderna, mucho más violento tanto en términos relativos como absolutos que cualquier época anterior. Pero encontramos que en el siglo XX tuvimos dos tetradas y por eso vi lo que precedió y lo que siguió. Y apenas aquí hasta el 1990. Porque el mismo estudio señala, aquí lo coloqué, el proyecto Correlates de Ward, pásame la que sigue, dice que por lo menos hubo 200 guerras entre 1900 y 1990, es decir, el siglo XX prácticamente, 90 años del siglo XX, 200 guerras. Miren la estadística que ellos dan. En la Primera Guerra Mundial se dice que aproximadamente 10 millones de personas murieron, pero en la Segunda Guerra el total que él da es diferente al primero, dice que son 55 millones. Pero desde el 1945 hasta principios del siglo XXI, que estamos aquí mismo, han muerto entre 25 y 45 millones de muertos en diferentes conflictos, muchos de ellos todavía están vigentes, y calculando no de manera tan precisa, se puede decir que solamente en el siglo pasado murieron aproximadamente 100 millones de personas en guerras. No estamos hablando de tsunamis, de terremotos, de hambres, de pestes. Estamos hablando solo de guerras. ¿Cuánto fue que tú dijiste que murieron en el diluvio de Noé? 250,000 personas en el diluvio de Noé. Y en un siglo, 90 años de guerra, por lo menos se calculan 100 millones de personas solo en guerras. Estamos estudiando Mateo 24 y dice que va a haber tribulación como la cual no ha habido jamás. Pero la gente está diciendo, pero qué tribulación si yo salgo y compro. Cuando la guerra con Irak empezó, luego que siguió la situación con Irán y todo eso, una de las cosas que yo siempre le decía a mi esposo es que a mí me asombraba cómo el país estando en guerra y nuestros hijos, porque no serán nuestros hijos paridos, pero son nuestros hijos, dando su vida en estos países y la gente, incluyendo los cristianos, vueltos locos en los moles comprando. Siempre le decía a Luis, esto es algo que yo no puedo entender. Nuestro nivel de inconsciencia. Mientras que habían familias, hay familias en luto en el país porque sus hijos han entregado su vida por la libertad nuestra, a nosotros ni nos importa. Por eso muchos de ustedes no pueden correlacionar lo que el Señor está diciendo con la venida con su segunda venida, porque hay dos generaciones, una generación que tiene los ojos abiertos y está segura y reposada porque la instrucción de Dios es clara, pero hay una generación que está velada y esa es la generación Lot. Ahora sí lo entiende, que no tenemos ni dolor ni remordimiento por lo que está ocurriendo. Sigue diciendo, esta es
unos datos bien interesantes que encontré. La generalización de las guerras queda confirmada con el dato que desde el final de la Segunda Guerra, escucha esto, de todo el mundo, solo 63 países del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, solo 63 países del mundo han estado exentos de guerra. Esto es terrible, porque lo que está diciendo es que el 90% del mundo ha estado involucrado en conflictos armados. 90% del mundo ha estado en conflictos armados en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en el dato de la década del siglo XX, encontramos otro dato significativo y tiene que ver con el comunismo. Cuando el comunismo cae, ya todos nosotros sabemos, porque todos los que estamos aquí estábamos vivos cuando eso ocurrió. Ninguno de los que está aquí lo ve como historia del siglo pasado, porque eso fue en los 90. ¿Hay alguien aquí que no había nacido en el 90? ¿Verdad que no? Todos los que estamos aquí fuimos testigos oculares de la caída del comunismo a nivel mundial. Mira lo que ocurre después que el comunismo cae en lo que se conocía como el bloque comunista de los países europeos comunistas. Mira lo que ocurre. Es que las guerras que ahora se están produciendo a partir de allí, primero se aumentaron los conflictos intraestatales, es decir, guerras civiles, que es lo que nosotros estamos viendo en América Latina. ¿Cuál es el factor común en los países latinoamericanos en este momento? Que es donde el espíritu o el principado del comunismo se ha acomodado, justamente guerras entre hermanos. No estamos hablando de nación contra nación, sino hermano contra hermano. Es la característica. Y la segunda que encontré dice que y los conflictos interestatales, es decir, donde están dos estados distintos, se mantiene en la misma frecuencia que cuando estaba el tiempo de la Guerra Fría. O sea, que lo que se ha incrementado son naciones divididas por pensamiento, por ideología política. Esto es muy serio, porque esto está hablando acerca de que la iglesia, después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser sal y dejó de ser luz, y la gente no tiene algo en qué creer, y decidió creer o asumir posturas ideológicas políticas. Eso es lo que está indicando esto. Volvemos a lo que decía el Señor. ¿Cuáles son las señales de mi venida? Hay dos generaciones que van a estar presentes antes de la aparición del Señor. ¿Cuál es? Una generación que va a ir en contra del sistema, lo van a llamar locos, se van a reír de ellos, pareciera que no tienen idea para dónde van. Es una generación Noé, es una generación preocupada por los demás, que no hace un arca solo para él y para su familia, sino para todos los que puedan venir. Pero hay una generación también que, estando dentro del pacto, es una generación que está ciega. Y ni siquiera su propia familia se salva. Y mi punto esta noche, mi deseo, lejos está de eso, es que usted se ofenda o se sienta dolido. Pero sabe usted, y lo digo con toda la autoridad como siempre me gusta decirlo, nací en la iglesia y tengo toda la vida en la iglesia. Conocemos iglesia en todas partes del mundo. Y esta es una constante. Hijos de ministros sinvergüenzas que no quieren nada con el evangelio. Y gente cristiana que, siendo cristiana, vive como gente que no conoce al Señor. Esa es la característica de la iglesia de este tiempo. Es más difícil traer al Señor a una persona que es hijo de cristianos o ha estado en la iglesia, que a un inconverso. Mucho más difícil. Esto es serio. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos caminar o en legalismos o en liberalismo. La palabra correcta es: nos hemos hecho libertinos y hemos dañado la gracia.
datos interesantes que me gustaría mencionar. Hay una diferencia de 24 años entre la tetrada del 67-68, cuando ocurre la Guerra de los 6 días, y la aparición del agujero negro en forma de cruz en medio de la galaxia Whirlpool. 24. ¿Por qué este número es importante? Escúcheme. 24 tiene que ver con gobierno perfecto. En la Biblia usted se va a encontrar este número hablando de los ancianos en el cielo. Y los ancianos en el cielo tiene que ver con gobierno. 24 ancianos gobernando. Hace algún tiempo nosotros estudiando de esto, y de hecho dimos algunos estudios, porque 12 es el gobierno de Dios. Y mencionaba en la primera clase sobre las tetradas acerca de la palabra profética que el Señor nos entregaba con respecto a caminar un periodo de 3 años, desde el 2009 hasta el 2012, donde íbamos a ser preparados para gobernar, porque en el 2013 iniciaba un periodo y el 2014 estamos viendo el cumplimiento completo de esto. O sea, en el momento que el Señor nos empieza a hablar, les decía yo en la primera clase, yo no sabía que venía ninguna tetrada para el 2014, pero sabíamos que había algo especial para este tiempo, y el año 2014, que es el tiempo de estar posicionado frente a la oportunidad. ¿Quién arrebata la oportunidad sino solo aquellos que están preparados para la oportunidad? Porque usted puede anhelar un trabajo, por ejemplo, de médico cirujano, pero si abrió una plaza en el Memorial, pero usted todavía está en el 7º semestre, usted no puede aplicar por eso. ¿Me está entendiendo? Porque todavía usted está estudiando. Hay mucha gente que está caminando en el Señor, pero frente a la oportunidad aún no tiene la preparación. ¿Por qué? Porque estuvo o en escuelas equivocadas, bajo mentores equivocados, con la revelación velada. Pero hay gente que ha sido preparada por Dios y frente a la oportunidad la arrebata. Moisés, miren el caso, Moisés frente a la primera oportunidad con aquel pueblo, frente a la tierra prometida, pierden la posibilidad de poseer porque el pueblo no estaba preparado para creerle a Dios ciegamente. ¿Y qué dijeron? No, hombre, la tierra es tal cual Dios nos las dijo. La promesa, claro que es buenísima, pero el problema es que los gigantes que están ahí nos van a comer a nosotros. Mira cómo nos miran. Nosotros somos unos pobrecitos animalitos de este tamaño frente a ellos. Pero 42 años después, frente a la misma puerta, estaba parado una generación diferente, con la misma oportunidad, pero en esta ocasión sí preparados. ¿Y qué pasa? Poseen la tierra que Dios había prometido. Entonces no es un asunto de Dios, es un asunto de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque desde 1900, aquí tenemos, y coloqué esto, porque los últimos 10 años del siglo son los 10 años más sangrientos de todo el siglo. Y ya vimos que en 90 años hubo 200 guerras. El siglo más sangriento, pero los últimos 10 años, del 90 al 99, han sido terribles. Y nosotros, estando aquí, ¿cuántos estuvimos aquí con esta situación? ¿Verdad? Que fue para nosotros una cosa increíble. Y los que viajamos sabemos que el mundo, no Estados Unidos, el mundo cambió después de los ataques terroristas que hubo en Estados Unidos. Los que viajamos al día siguiente, o sea, después de eso, el mundo cambió. Nunca más en ninguna parte del mundo se puede viajar igual. Datos entonces interesantes: 24, gobierno perfecto. 24 años entre Israel convirtiéndose en una nación que posee más de lo que las Naciones Unidas había dicho. Cuando en el 48 dice son nación, en este año entonces ellos dicen, un momentico, a nosotros Dios nos dijo que estos territorios nos pertenecían. ¿Y qué hicieron? Dijeron, nosotros vamos por vida o por muerte. Si es por muerte nos morimos, pero si quedamos con vida nosotros recuperamos lo que nos corresponde. Y en 6 días de manera sobrenatural recuperan los territorios. Y a partir de esa fecha,
hasta la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo hay 24 años. Gobierno perfecto. Y 30 años de diferencia con la aparición del cometa Hale-Bopp, que es el cometa de Noé, que es el año judío 57-58. ¿Por qué esto es importante? Porque 30 es 3 por 10. 3 es el número de Dios. 3 es habla de resurrección y nueva vida, pero 10 habla de orden y de rango. Y lo que está diciendo aquí el Señor con el cometa Noé, está diciendo es que a partir del año 98 ya estábamos prácticamente por finalizar el siglo XX, para entrar al siglo XXI, el Señor empezó a decir, estoy preparando a mi pueblo para entrar en una dimensión de gobierno distinta, y esa es la palabra que recibimos en el año justamente 2008, 2009, estoy hablando en este caso, nosotros como iglesia, y me imagino, porque tiene que ser así, que mucha gente en el mundo que camina con ojos abiertos a nivel profético recibió la misma palabra y empezó a prepararse. Lo triste es que cuando usted ve cuántos se salvaron en el diluvio comparados a los que se murieron, fue un porcentaje muy pequeño. Lo que me dice a mí que la gente que ha caminado en revelación desde el año 2008 en adelante en la iglesia es un porcentaje muy pequeño. Han estado trayendo sacrificio al lugar santísimo donde no hay arca. Así es que, como le dije, si usted se ofendió, se sintió mal, sale de aquí diciendo, no puede ser que yo he perdido mi tiempo, ese es su problema. Mi trabajo es decirle lo que ha pasado. Ese es mi llamado profético es decirte, arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y camina, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, abre los ojos y empieza a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Ese es mi trabajo. Si tú lo crees o no lo crees, siempre tengo que decir, esa es tu responsabilidad. Si tú lo tomas o tú lo dejas, esa es tu responsabilidad. Y si te pones bravo conmigo, peor te va porque tienes que perdonarme, porque nada te he hecho. La siguiente cosa, ya en el nuevo milenio, en el 2013, aparece entonces Aizón. Primero aparece la señal del Hijo del Hombre. Hay un estudio más profundo que yo quería hacer aquí, basado en la profecía que primero da Jacob sobre Judá. Después la profecía que da Isaías sobre Isaí, el padre de David. Pero la verdad que no me dio tiempo. Pero déjenme mencionar, aunque no he terminado aquí, solo lo menciono y en algún momento, aunque sea en una predicación, lo voy a dar, pero esto es interesante. Cuando Jacob profetiza sobre Judá, nosotros hemos estudiado esto especialmente en el año 2010. Nosotros estudiamos, cuando hablamos de orden y de rango, estudiamos la posición de Judá como los que iban adelante para abrir camino, si recuerdan, ¿verdad? La brigada de León. Cuando Jacob profetiza sobre Judá, le dice que el cetro no sería quitado de Judá nunca. Pero cuando él empieza a profetizar sobre Judá, que utiliza la palabra cetro, esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento en otros lugares para hablar de señal de autoridad. Es la misma palabra en el hebreo. No lo preparé, solo se los voy a mencionar y les prometo que les voy a dar este estudio. Luego en Isaías, que es el profeta del Antiguo Testamento, que se considera el evangelista del Antiguo Testamento, porque prácticamente toda la profecía del profeta Isaías está centrada en el Mesías. Él profetiza y dice que del tronco de Isaí iba a retoñar desde sus raíces un remanente. Y se refería justamente que del linaje de David, porque Isaí era el padre, vendría el que iba a tener el cetro. Esta profecía de Isaías sobre la casa de Isaí está unida completamente a la profecía que da Jacob sobre Judá, diciendo que el cetro de gobierno nunca se apartaría de la casa de Judá. Luego, la palabra que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, hablando acerca de la estrella
que guió a los magos, en el griego la palabra tiene que ver también con una señal de autoridad. Por eso es que ellos supieron que era un rey que nacía. Recuerdan, y de hecho el pastor enseñó en la clase de la semana pasada, hizo hincapié cuando habló de esto, decía que estos sabios del oriente que sí eran astrónomos y astrólogos, y hoy por cierto estudiando un artículo, cosa interesante, pude entender ciertas cosas, porque para nosotros astrología completamente es malo, pero hasta qué año no fue pervertido, pero eso es otra cosa. Y estos hombres, solo por la señal en el cielo, que era una estrella, pudieron determinar que quien nacía era un rey. La pregunta es, ¿cómo es que tres astrónomos del oriente, de países paganos, pudieron conocer la venida del rey, el nacimiento del rey, y los escribas y fariseos y la iglesia de ese tiempo no pudo reconocer el tiempo de la llegada, excepto dos viejitos en el templo que no se habían muerto esperando que apareciera en la consolación? ¿Se acuerdan? Simón y Ana. Eran los dos únicos que reconocieron en el nacimiento al Mesías y al rey. De hecho, la palabra que da Ana cuando va entrando María y José con el niño, que ella ve al niño, por el pasaje en el Nuevo Testamento sabemos que ella irrumpe en una declaración y empieza a decirle: escuche toda casa de Israel, porque este es el Mesías por el cual habíamos esperado. Pero no reconocieron, ni siquiera aceptaron la declaración de aquella mujer, porque la verían, quién sabe, como una viejita loca, necia, que iba todos los días a llorar al templo. Y Simón también era un intercesor que estaba allí, y el Señor le había dicho que no se iba a morir hasta que no viera con sus ojos la consolación de Israel. Fueron los dos únicos, pero de allí nadie más entendió el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo es posible que entonces gente extraña de otros países, por entender lo que estaba ocurriendo en el cielo, determina no solamente el nacimiento del Mesías, pero también la llegada del rey? Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque en la iglesia estamos viviendo lo mismo. La iglesia, 95% está ciega y no ve nada. Y el salmo que leía el pastor, los cielos están contando la gloria de Dios y está anunciando acerca de las obras maravillosas de Dios, pero la iglesia no oye. El Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz calculó que hubo alrededor de 100 conflictos armados solo en los últimos 10 años del siglo XX. En 90 años del siglo XX hubo, pero en los últimos 10, 100. ¿Qué les parece? Terrible. ¿Pero qué dijo el Señor? Va a haber guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, mortandad. ¿Lo dijo o no? Y empezaron a aparecer las señales en el cielo. Las guerras empezaron a multiplicarse. Y no me dio tiempo, hermanos, buscar, porque apenas me metí. ¿Cuántos tsunamis ocurrieron solamente en este siglo? ¿Cuántas inundaciones terribles ocurrieron en este siglo? ¿Cuántos terremotos ocurrieron en este siglo? Y era tanto que yo decidí, ay, yo mejor cierro esto porque ya me iba a dar vómito. La verdad que casi me iba a dar algo cuando yo vi la cantidad de cifras de muertos sola ahora por los desastres naturales. 100 millones de personas por conflictos armados en un siglo. En el diluvio de Noé se murieron 250,000 personas, pero 100 millones de personas en el siglo XX solo por guerra. Y sumemos entonces, cuando yo iba a sumar, yo dije, ya no puedo sumar, Señor. Créemelo, Señor, que no puedo sumar esto. De la cantidad de muertos que ha habido en este siglo por desastres naturales. Pero usted sabe cuántos desastres naturales han habido en este siglo, terribles. Ya no me da tiempo, pero solamente lo voy a mencionar. Las guerras de los últimos
sobre todo de los últimos 10 años del siglo pasado, o sea, del 90 al 98, ahora de manera abierta han sido por los recursos del mundo. ¿Por qué? Porque en el siglo XX inició el mundo con la famosa revolución industrial y teníamos de todo. El sistema de vida de la gente subió de 1 a 1000. El nivel de vida estoy hablando. Pero el siglo terminó y nos estamos matando por agua, nos estamos matando por los recursos, por el fruto de la tierra. A mí me parecía, y no es porque voy a hablar mal ni de México o Estados Unidos, es porque lo quiero mencionar, pero a mí me parece ridículo la pelea que hay por el agua del río, ahí entre estas ciudades que colindan Estados Unidos, México, porque es que esa agua de ese río es nuestro y no se lo vamos a dar. ¿No, ¿es ridículo o no es ridículo? Nos estamos matando por eso. Pásame la siguiente, porque la relación, la anterior a esa, miren eso, el pico de la producción mundial, ahí lo tienen mejor en sus papeles. Tiene que ver con petróleo. Y esto lo puede explicar mejor el pastor, porque es el que trabaja con petróleo. Pero solamente entre el 2000, en el 2000 hubo 33 conflictos armados por la cuestión del petróleo. Y hay 37 que están todavía, hasta el año 2010 por lo menos, permanecían en guerra por la situación de la producción de petróleo. Ahí le coloco porque esta institución encontró que la relación entre el conflicto armado y los recursos o bienes naturales esenciales para la supervivencia es profunda. Dice que hay que asociar el control del petróleo con la guerra más o menos próxima. Lo que nosotros sabemos, porque yo termino allí, que no me da tiempo, ¿qué conflictos, qué cosas ya empezaron a arrancar después de la tetrada? De ahorita, del primer eclipse. La primera cosa que ocurrió, y saben que yo había pensado que era el día jueves, fue que el día jueves de la semana de Pascua nosotros recibimos la noticia. Pero revisando me encontré en los hechos importantes después del primer eclipse 14-15 de abril, es que en la víspera de Pascua, los judíos ahí en Ucrania, específicamente en Donetsk, reciben el folleto donde les están diciendo que tienen que dar una lista detallada de sus bienes, de sus propiedades, de lo contrario sería revocada su ciudadanía, van a enfrentar deportación y sus bienes serán confiscados. Pero cuando ves esta ciudad en Ucrania, entonces ahí se los escribí para que vieran la relación que hay con la situación de petróleo. Donetsk es una provincia de Ucrania que tiene 4.3 millones de habitantes. Tiene 17,000 son judíos, pero miren esto. Es la ciudad de Ucrania que alberga gran parte de la industria pesada del país y por lo tanto es el premio mayor de las regiones orientales. O sea, es una de las ciudades que más producción de petróleo tiene y es el lugar que los separatistas en este momento prorrusos han tomado como, vamos a decir, como un lugar importante para ellos. ¿Está entendiendo? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo inició esto en contra de los judíos? El mismo día de Pascua que se da el eclipse. No estoy profetizando, estamos usando lo que ya está pasando en esta semana. Algo importante que pasó el domingo pasado, una semana exacta después de resurrección. Y es un día importante para la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que cuando en la primera clase estábamos hablando, les dije que hay un profeta
que estaba diciendo que una de las cosas importantes que teníamos que estar pendientes era de la Iglesia Católica con esta tetrada. Ok, ya no tengo tiempo, pero lo voy a mencionar. Los dos papas que fueron canonizados, usted mismo va a hacer el análisis. El Juan Pablo II fue de 1978 al 2005. Mire las guerras que fueron después de que Israel fuese después de la guerra de los 6 días. Y Juan 23 precede la tetrada. ¿Usted cree que es casualidad que los dos papas canonizados, uno en su tiempo de mando precede la tetrada y el otro es después de la tetrada? Juan 23 es llamado el Papa de la docilidad al Espíritu Santo. Cuando aparece, usted va a hacer el análisis basado en las señales. ¿Fue que no prendieron los aires aquí? Y luego el Juan Pablo II se llama el Papa de la familia. Y es el tiempo donde la cantidad de, ¿cómo que se llama? De denuncias a los padres pedrastras, a los padres abusadores, salen en este periodo. ¿No les parece interesante esos títulos? Haga ahí el análisis y encuentre entonces ahora, haga y junte aquí lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, un país que había logrado libertad, les costó y ahora resulta ser que están divididos, están peleando, pero lo que está marcando es aquí la situación del petróleo. Es muy importante que usted esté pendiente de todo eso, lo que está ocurriendo en este momento. Amén. Ya no tengo más tiempo de seguir hablando, pero a este punto, ¿hay alguna pregunta en cuanto a lo que he hablado? Sí, ven Luis, por favor. El pastor es mejor para explicar esto porque esta es su área de… Antes de pasar al tiempo de preguntas, en el mundo hay se mide reserva petrolera por diferentes formas. Por ejemplo, hay países que producen petróleo. Los países que producen mayor cantidad de petróleo en el mundo tienen que ver también con su tamaño. Normalmente el país más productor de petróleo es Rusia. Por el tamaño, Rusia es el país más grande que existe. Después viene Estados Unidos. Aunque parezca que no, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales productores de petróleo. La diferencia está en que Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo del mundo. Entonces, esos son dos detalles que hay que conocer. Entonces, cuando usted se va a dar cuenta de por qué está habiendo una redistribución de las fuerzas políticas en el mundo. Y es porque, por ejemplo, en estos momentos los países más importantes en lo que tiene que ver con petróleo es Canadá, Venezuela y Brasil. Y en África, Angola. Canadá es el único país que no se mencionó allí, porque Canadá todavía su petróleo no es tan fácil de explotar. Es fácil de extraer, pero es muy pesado, es extra pesado, lo que llaman petróleo extra pesado, tiene muchos detalles. Pero países como Brasil, Venezuela, ¿por qué Venezuela ha pasado de ser un país que era desconocido y muy pro-americano a un país totalmente en contra de Estados Unidos, en contra de todo esto? Porque hay un deseo de manejar los recursos naturales que hay allí. Y la Guerra Fría se considera que terminó en el año 1990 con la caída del muro de Berlín. Pero todavía ha seguido cuando Sudán sigue siendo un problema muy fuerte en África. El petróleo de Sudán sigue siendo importantísimo, donde países como Congo, que tienen el Congo, la República Democrática del Congo, es un país socialista, un país comunista, y usted empieza a revisar Angola.
Angola, al igual que Venezuela, Cuba, tienen mucha relación. Por ejemplo, les voy a explicar esto, qué pasa, para que usted vea por qué están interesados en estos países. En Venezuela, Cuba le paga a Venezuela el petróleo enviando médicos cubanos en estos momentos e inteligencia militar o inteligencia, lo que llaman de inteligencia, que es simplemente espionaje entre todas partes. Así es que le paga Cuba a Venezuela por el petróleo. No le paga con dinero, no le paga con otra cosa, sino enviando médicos y enviando espionaje. Exactamente lo mismo hace en Angola. Y aunque en Angola todavía hay los que controlan el petróleo, los que explotan el petróleo, sigue siendo tecnología norteamericana, porque son los que tienen la mejor tecnología en el mundo para esto, hay un bloque de izquierda tratando de simplemente mantener, unos llaman el equilibrio, pero realmente la intención es poder sobrepasar a todo lo que tiene que ver con el poderío militar y de guerra de Estados Unidos, sumando muchísimos países en contra de Estados Unidos. Y podríamos seguir en otras cosas, pero lo que está allí reflejando es eso. La raya roja al final representa el gas natural. ¿Por qué Ucrania es ahorita un foco importante? Porque es la fuente, es el lugar por donde todo el gas natural para Europa pasa por allí. ¿Por qué Crimea? ¿Ustedes se acuerdan de ese país, Crimea? Cuando estaban viendo las noticias empezaron a hablar de Crimea. Crimea es una región de Ucrania que está justamente al lado del mar Aral, o Ural, no recuerdo cómo es que lo pronunciamos en español. El mar Aral es el pase natural de allí a Polonia y de Polonia sigue a toda Europa. Por eso es un sitio clave y los rusos dijeron, puedes quedarte con el resto, pero con Crimea no. Porque queremos controlar lo que se está mandando a Europa y el dinero sigue en nuestras manos, el poderío sigue en nuestras manos. Entonces, y usted empieza a revisar y todo tiene que ver, crear una dependencia, y ya todos ustedes están claros porque fue la guerra de Irak. La guerra de Irak era una situación donde el petróleo estaba siendo entregado a países sin el conocimiento de todos los que estaban regiendo el petróleo. Y les voy a decir esto así sencillamente, si nosotros aquí decidimos, vamos a unir todos nuestros recursos y vamos a empezar a explotar petróleo, aunque tengamos todo el dinero del mundo, no nos van a dejar. Porque esto es una situación donde el mundo está en contra de que cualquiera que no es de ellos, del grupo del petróleo, lo vaya a permitir. Con esto, más o menos, quiero darle la idea de lo que tiene que ver esto y cómo las guerras se están justificando por esta razón, pero todo está englobando dentro de un marco de lo que tiene que ver la palabra de Dios, o de lo que el Señor ya había dicho.